El que tenga oídos, que oiga. En Caballo de Troya, Jasón consiguió hacer algo imposible. Ocultó un micrófono en el cenáculo y grabó las últimas horas de Jesús con sus apóstoles. Y cuando volvió a escuchar aquella cinta después de la crucifixión, descubrió algo inquietante. Quizá llevamos siglos interpretando mal algunas de las palabras más importantes de Jesús. Porque aquella noche Jesús sabía perfectamente que iba a morir. Sus discípulos no. Hoy vamos a reconstruir qué captó aquel micrófono y el mensaje que, según esta grabación, ni siquiera los apóstoles consiguieron entender. Bueno, a ver, el silencio de esa madrugada en la cumbre de Masada tiene que ser, vamos, verdaderamente asfixiante. Totalmente. O sea, hay que situarse en la escena, ¿no? Claro, claro. Estamos en el interior del módulo temporal, la famosa cuna. Y Jasón y su compañero Eliseo están exhaustos. Física y psicológicamente hundidos, sí. Es que acaban de presenciar de primera mano las atrocidades de la crucifixión. Es domingo, ya ha pasado lo peor, y en medio de esa quietud, de ese trauma tan reciente, deciden hacer algo que cambia por completo la perspectiva de todo. Exacto. Toman la decisión de reproducir una cinta magnética. ¿Mm? Es el audio que captó un diminuto micrófono multidireccional, fíjate, un aparato que pesa apenas 10 gramos y que Jasón había logrado ocultar en la lámpara central del cenáculo el jueves por la noche. Y es aquí donde la retrospectiva te golpea con una fuerza brutal. Porque Jasón y Eliseo están escuchando la voz de Jesús de Nazaret, sí, pero le escuchan conociendo ya el trágico e inminente desenlace. Claro, lo cambia todo. O sea, cada inflexión de su voz, cada pausa, cada mirada que Jasón documentó en sus notas, adquiere ahora una dimensión, pues, completamente desgarradora. Ya te digo. Y por eso hoy nos sumergimos en esas notas de campo, en los diarios de la saga Caballo de Troya. Eso es. Y a ver, el objetivo de nuestro análisis no es debatir historia externa ni teología dogmática, sino responder a una pregunta basándonos estrictamente en lo que captó ese micrófono. ¿Qué intentó enseñar realmente Jesús a sus hombres de confianza durante aquellas últimas horas antes de que fuera demasiado tarde? Y, bueno, casi más importante, ¿cuánto comprendieron sus discípulos mientras le escuchaban? Pues viajemos a esas horas previas, a esa noche del jueves en el piso superior de la casa de la familia Marcos en Jerusalén, y lo primero que destaca en el relato de Jasón es el contexto de peligro inminente. Buf, es que la tensión no es algo sutil, se puede palpar. El reloj juega en su contra y Jesús lo sabe perfectamente. El Sanedrín ya tiene la decisión tomada y la maquinaria de la traición está en marcha. Ya, claro. Y para evitar a las multitudes que asfixian Jerusalén esos días, y sobre todo para evitar un arresto prematuro que arruinaría sus planes, pues Jesús organiza una cena de Pascua adelantada. Un encuentro absolutamente clandestino. O sea, solo asisten los 12 apóstoles y él. Y las instrucciones son tajantes. Sí, sí. Prohíbe la entrada a cualquier sirviente de la casa. Eso es. Jasón describe el ambiente cerrado del cenáculo, el olor del cordero asado, las hierbas amargas, el dulzor del jaroset ahí en la mesa. Todo preparado para una cena íntima. Es que, a ver, es como entrar a la última reunión de un consejo de administración de una empresa que va a quebrar a la mañana siguiente de forma inexorable. Me gusta esa analogía, sí. O sea, el líder, el CEO, sabe perfectamente lo que se avecina, conoce el desastre. Pero los directivos entran a la sala exigiendo subidas de sueldo y despachos más grandes. Viven en la inopia absoluta. Totalmente, en la inopia. Y claro, el primer gran problema de la noche está ya nada más cruzar la puerta. Es una contradicción flagrante que Jasón capta enseguida. Los discípulos entran al cenáculo y descubren que están completamente solos. Al no haber criados por orden expreso de Jesús, ven las jofainas, los cántaros de agua y las toallas preparadas para el ritual del lavado de pies. Claro. Y hay que entender que en el siglo I, con los caminos de polvo y suciedad animal de Jerusalén, esto no era un símbolo romántico. ¿Qué va, qué va? Era una necesidad higiénica obligatoria antes de recostarse a cenar. Pero ninguno hace el menor ademán de moverse. Es que el orgullo los paraliza por completo. Y fíjate, es fascinante analizar la psicología de este momento. Ya. En lugar de prepararse espiritualmente para lo que es, literalmente, su última cena juntos, se enzarzan en una pelea bochornosa por los divanes de honor. De locos. Y Jasón recoge, a través de los recuerdos de Andrés, cómo Judas Iscariote se adelanta a todos.
Sí, Se apodera rápidamente del asiento a la izquierda de Jesús, que era el lugar del invitado preferido, mientras Juan toma el de la derecha. y esa escena desencadena la rabieta de Simón Pedro, que tiene tela. Madre mía, Pedro. O sea, indignado por la maniobra de Judas y Juan, da la vuelta a la mesa en U y se sienta en el peor lugar posible. El diván más bajo y alejado. Exacto, el que normalmente ocupaba el sirviente de menor rango. Pero los apuntes de Jasón revelan que Pedro no lo hace por humildad. No, no para nada. Lo hace con una secreta e infantil esperanza. Él está convencido de que cuando Jesús llegue, expulsará a los otros dos de los puestos de honor y le llamará a él para ocupar su lugar. Menudo panorama. Es que el contraste es demoledor. El Hijo del Hombre está a escasas horas de enfrentarse a la tortura física y a la muerte más humillante. Y sus supuestos herederos están discutiendo como niños en el patio del colegio por puestos de poder político y social. Claro, es que todavía creen que van a instaurar un reino terrenal. Quieren asegurarse los ministerios clave. Totalmente. Antes de continuar con lo que tenemos preparado, un pequeño apunte. Nada supera la experiencia de tener el libro original. Si les falta alguno, les dejamos los enlaces en la descripción. Y porque queremos que este análisis les sea de mucha utilidad, preparamos un PDF descargable con los puntos que veremos hoy. Estén muy atentos, porque en unos minutos diré la palabra clave. Solo tienen que escribirla en los comentarios para recibir el PDF. Continuamos con nuestro análisis. Y en medio de esa disputa sorda, llega el silencio. El micrófono capta el crujir de la puerta y los pasos del nazareno. Buf. Jesús aparece en el umbral. Ve las jofainas sin usar, y no dice una sola palabra. La tensión que describe Jasón en ese silencio previo es tremenda. Es que Jesús entra, se recuesta, se sirve la primera copa de vino y es entonces cuando decide dar la lección no con un sermón, sino con acción pura y dura. Exactamente. En lugar de reprenderlos o de ordenar a alguno que cumpla con la tarea, se levanta en silencio. Se quita la túnica. Sí, se ciñe una toalla a la cintura, vierte agua en la jofaina y comienza a lavar los pies de sus propios hombres. Y a ver, el detalle crucial aquí es por dónde empieza. Se dirige directamente al diván más bajo. Empieza por Pedro. Cualquiera que escuche esto hoy pensaría, bueno, es una lección de humildad preciosa, poética. No, Ya. pero hay que trasladarse a la mentalidad de esa época. Era el trabajo del esclavo más bajo de la jerarquía. Una bofetada al ego. Tiene que ser un golpe psicológico enorme ver a tu líder, al hombre al que consideras el Mesías, haciendo el trabajo sucio solo para poner en evidencia tu propia arrogancia. Y la reacción de Pedro, captada en la cinta, es pura estupefacción. Salta y exclama, indignado, que el maestro nunca le lavará los pies. A lo que Jesús le responde con una frialdad y una firmeza absolutas, que si no lo hace, no tendrá parte con él. Y Pedro, claro, con esa personalidad tan impulsiva y visceral que le caracteriza, pues pasa de la negativa rotunda al extremo opuesto. Sí, pide que le lave no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, es un extremista. Totalmente. ¿Y qué pasa con Judas? Porque, ojo, Judas sigue en esa misma sala, observando todo. Claro, Judas permanece allí y recibe el lavado de pies en silencio, y eso aporta una capa de tensión secundaria latente que es espectacular. Brutal. Jesús está arrodillado lavando la suciedad del hombre que sabe que le va a entregar en un par de horas. Es fuertísimo. Y la lección que extrae Jesús tras terminar es la base de todo lo que vendrá a continuación. Les explica de forma diáfana que los reyes del mundo buscan poder, dominio y señorío, pero en el reino del Espíritu, la verdadera grandeza reside en servir. Quien quiera ser el mayor debe convertirse en el sirviente de todos. Y la tensión en el cenáculo no disminuye en absoluto tras esto, Al revés. Que va. A medida que avanza la cena, el reloj de la traición de Judas empieza a hacer tic-tac de forma mucho más audible. Según la cinta, Jesús se entristece visiblemente y de repente suelta la bomba en medio de la cena. Dice textualmente que mañana no estará con ellos y que uno de ellos le traicionará. Y lo interesante es cómo Jasón documenta la reacción en cadena, porque es un misterio que se va revelando de forma progresiva, a trompicones. Sí. Tras esa frase, los apóstoles empiezan a discutir a gritos entre ellos, escandalizados. Claro, pero están completamente ajenos al drama silencioso, íntimo, que está ocurriendo justo en el centro de la mesa. Eso es. En medio de ese ruido de fondo, Judas se inclina y susurra a Jesús si es él. Y Jesús moja un trozo de pan, se lo entrega y le responde en voz muy baja, diciendo que él mismo lo ha dicho.
Y mientras al otro lado de la mesa, Juan, intrigadísimo, le pregunta quién es el traidor. Y Jesús le da la pista de que será aquel a quien le dé el pan. Pero claro, con el tumulto de conversaciones cruzadas, la incredulidad, la negación del grupo... Nadie parece unir las piezas del rompecabezas. Es de locos. Entonces es cuando Jesús se dirige a Judas, ya en voz alta, y le dice la famosa frase. Lo que has decidido hacer, hazlo pronto. Exacto. Judas se levanta, agarra su manto y sale a la noche de Jerusalén. Y a ver, aquí me surge una duda razonable. Dime. Me cuesta mucho creer que lo dejen salir así como así. O sea, si tu líder acaba de decir que uno de vosotros le va a entregar para que lo maten, y acto seguido alguien se levanta y se va corriendo... Ya, parece absurdo. ¿Cómo es posible que el resto de los apóstoles no le frenen en seco, no le bloqueen la puerta o al menos le interroguen, yo qué sé? Y con Judas ya fuera de la escena, llegamos al momento del pan y el vino. Jasón relata cómo Jesús toma la copa y dice que esa será la copa de su recuerdo. Y luego toma el pan, indicando que la palabra del Padre, tal como fue revelada por el Hijo, es realmente el pan de la vida. Y remata con la instrucción clara de que tan a menudo como hagan eso, lo hagan en memoria suya. Vale. Y lo fascinante en este punto, y a ver, hay que insistir en que esta es estrictamente la interpretación que Jasón plasma en sus diarios dentro de la saga. Fundamental recalcar esto, sí. Él deduce, tras escuchar el audio de la cena, que Jesús no estaba instituyendo ninguna fórmula mágica ni un dogma eucarístico. Ni una transubstanciación matemática, exacto. Según los apuntes de Jasón, era simple y llanamente una cena de recuerdo. Una forma simbólica de sentir su presencia y mantenerse unidos en el futuro. Pero espera, porque ahí hay una ruptura monumental. ¿Ya? O sea, a ver si lo entiendo. Si llevamos 20 siglos interpretando ese momento exacto como el pilar de un dogma místico y sacramental gravísimo, que es exactamente lo que capta el micrófono de Jasón para que él concluya con tanta rotundidad que esto es solo una cena para que le recuerden. Visto así, tiene todo el sentido desde la óptica de un observador, que solo cuenta con el audio de esa noche sin el peso de la tradición posterior. Y tras este momento íntimo, entramos en lo que podríamos considerar, el corazón absoluto de esta inmersión, las enseñanzas. Antes de seguir, un aviso rápido. Ya tienen en pantalla la palabra necesaria para recibir el material descargable. Solo tienen que escribirla en los comentarios. Aprovecho para invitarlos a suscribirse si quieren profundizar más en este universo. Aquí está la clave de todo. Jesús tiene clarísimo que se va. Su tiempo se mide ya en minutos. Pero los hombres que tiene delante siguen anclados en la idea de un Mesías político. Un líder guerrero que echará a los romanos a patadas, ¿sí? Por eso este bloque de enseñanzas ocupa tantísimo tiempo en los registros de Jasón. Jesús está intentando, con una urgencia casi desesperada, prepararlos para sobrevivir en un mundo donde Él ya no estará físicamente para guiarles. El peso inmenso de su inminente ausencia domina todo el discurso. Pero a ver, no quiere dejarles huérfanos tampoco. No. Les promete que anunciará un nuevo maestro interior, lo que Él llama el Espíritu de la Verdad, que habitará en sus propios corazones. Aunque claro, no edulcora el futuro para nada. ¿Qué va? Les advierte sin tapujos sobre las persecuciones que sufrirán, recordándoles una regla muy simple pero durísima, que el sirviente no es más grande que su amo, claro. Si a él le van a perseguir, a ellos también les va a tocar. Exacto. Pero lo trágico es que la incomprensión es constante a lo largo de toda la noche. Es que las interrupciones de los apóstoles, que quedan registradas perfectamente en la cinta, demuestran que siguen sin sintonizar en la misma frecuencia ni por asomo. En un momento dado, Felipe salta, casi interrumpiendo el flujo del discurso de Jesús. Sí. Y suelta así de la nada que les muestre al Padre. Y al escuchar la respuesta de Jesús, casi puede sentir su decepción a través del micrófono. Ya ves. Le contesta con una mezcla de cansancio y tristeza, preguntándole si ha estado tanto tiempo con ellos y aún no le conoce, que quien le ha visto a él, ha visto al Padre. Luego interviene Judas de Alfeo, muy confundido, preguntando cómo es posible que Jesús se vaya a mostrar a ellos, pero no al resto del mundo. Es que siguen sin procesar que Jesús está hablando en términos puramente espirituales e internos. Claro. Ellos siguen buscando manifestaciones físicas, ejércitos, tronos, señales en los cielos. Y para calmar esa ansiedad frente a lo desconocido, Jesús les menciona un poco de pasada el concepto de las moradas. Sí. Les explica que hay universos y estaciones en el cielo a las que Él debe volver, y donde ellos irán algún día. Aunque, ojo, Jasón en sus notas trata esa mención cosmológica no como el gran clímax esotérico de la noche. No, para nada. Lo ves simplemente como una herramienta más. Una metáfora o una enseñanza para darles un poco de paz mental.
porque lo que verdaderamente resuena por encima del miedo palpable que inunda esa habitación Sí. no es la cosmología, sino el nuevo mandamiento. Jesús les dice, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hay que detenerse un segundo y dejar que esas palabras respiren. Totalmente. Es su legado principal, frente a la incomprensión generalizada. Les está dejando un mandato de fraternidad, de servicio y de amor incondicional. Precisamente frente al poder, la jerarquía y la gloria terrenal que ellos aún añoran y por la que se estaban peleando hace un rato. Exacto. Y todo este inmenso bloque de enseñanzas espirituales desemboca de forma natural en el verdadero clímax emocional de la madrugada. Las despedidas individuales. Eso es, Jesús, sabiendo que el tiempo se agota inexorablemente, se levanta y comienza a dirigirse a cada uno de ellos cuerpo a cuerpo. Fíjate que los registros de Jasón anotan cómo la potente voz de barítono del Nazareno se quiebra en ciertos momentos. A través de la cinta, Jasón detecta las lágrimas contenidas de un hombre, pues eso, despidiéndose de sus amigos más íntimos. Es que el análisis que hace Jesús en este momento es de una crudeza espectacular. Es un análisis quirúrgico de los defectos, las virtudes y los miedos más profundos de cada uno de sus elegidos. Claro, lo hace para armarlos de cara al futuro, porque sabe lo que viene. A Juan, por ejemplo, le pide encarecidamente que deje atrás su intolerancia. Le recuerda de forma muy sutil aquella vez que su fanatismo le llevó a desear que cayera fuego del cielo sobre una aldea samaritana. Menudo carácter tenía Juan. Ya te digo. Y le encomienda la misión de convertirse precisamente en el apóstol de ese nuevo mandamiento del amor. Es una transformación radical la que le pide. Y la precisión continúa con los demás. Andrés le reconoce abiertamente como el verdadero jefe y consejero del grupo en la sombra. Validando toda su labor silenciosa de mantenerlos unidos todos esos años, claro. Sí, a Santiago, en un momento súper delicado, le advierte sutilmente que su camino será corto y que morirá mucho antes que su hermano Juan. Tiene que ser helador escuchar eso. Y luego está la despedida de los gemelos Alfeo, que les dice algo muy curioso, fíjate, y profundamente humano. A ver. Les da la paz para volver a su trabajo diario y a sus redes, liberándolos de la carga. Asume que no van a ser grandes predicadores ni teólogos, sino que su labor será anónima, terrenal y silenciosa. Es que les quita un peso enorme de encima, es pura empatía. Pero claro, el punto más desgarrador, el que paraliza por completo la sala, llega con la negación de Pedro. Uf, es que hay que ponerse en la piel de Simón Pedro en ese preciso instante. Claro, es el más leal, el más visceral de todos. En medio de la despedida, llevado por la emoción del momento, jura por todo lo alto que morirá por él. Sí, que le seguirá hasta la cárcel o la muerte si hace falta. Y Jesús, mirándole a los ojos, le lanza el mayor jarro de agua fría concebible. Le dice que esta noche no cantará el gallo antes de que le haya negado 3 o 4 veces. O sea, imagina ser Pedro y que el líder por el que acabas de jurar dar la vida te diga, delante de todos, que no vas a aguantar ni unas horas sin acobardarte. Pero los textos de Jasón son muy claros al respecto. Ellos siguen pensando en clave terrenal. Siguen en su burbuja. Siguen sin asimilar que le van a perder, físicamente, en cuestión de minutos. Y con esas sentencias y advertencias resonando todavía en la cabeza de Pedro y de los demás, el ambiente en esa sala de la casa de los Marcos tiene que ser, insoportable. Una mezcla de confusión, miedo, promesas rotas y un amor desbordado. No me extraña que lo siguiente que escuche Jasón en la cinta magnética sea la voz de Jesús poniéndolos a todos en pie para marcharse. Se acabó el tiempo de hablar. Así es. Tras las despedidas individuales, Jesús los levanta. Jasón describe en sus diarios cómo la imponente voz de barítono de Jesús domina y guía el cántico del grupo. Y con ese eco resonando en las paredes del cenáculo, el grupo abandona la habitación, descendiendo las escaleras hacia la fría noche de Jerusalén. Es una imagen final poderosísima en la mente de cualquier observador. Ya te digo, no nos hace falta relatar la angustia que vivirán poco después en Getsemaní ni el caos de la detención. No, la verdadera fuerza narrativa de este documento está en el momento exacto en el que los vemos marchar. Nosotros, junto con Jasón y Eliseo desde el módulo temporal, los vemos alejarse sabiendo perfectamente que caminan directos hacia la traición consumada. Hacia el sufrimiento extremo y la muerte en la cruz. Y ellos, sin embargo, caminan tras sus pasos completamente ciegos ante la inminencia del final. Entonando un salmo de alabanza, todavía incapaces de comprender la magnitud de lo que acaban de vivir en ese piso superior. Y con el eco de esos últimos pasos, el sonido de la cinta magnética termina de girar en el interior del módulo temporal enmasada. La cinta se detiene. Jasón y Eliseo se quedan solos,
envueltos en un silencio absoluto tras revivir esas últimas horas. Tiene que ser sobrecogedor. Y ese mismo silencio, esa incapacidad de los apóstoles para ver lo que tenían delante, nos devuelve inevitablemente a la gran cuestión que planteábamos al abrir los diarios del proyecto. Sí. Si aquella noche en Jerusalén, tras horas de advertencias explícitas, tras la lección de humildad del lavatorio, las enseñanzas sobre el amor incondicional y unas palabras directísimas de despedida, los propios hombres de confianza de Jesús fueron absolutamente incapaces de comprender que estaban presenciando su adiós definitivo. ¿Hemos entendido nosotros verdaderamente el mensaje que intentó dejarles aquella noche? ¿O seguimos siendo exactamente igual que aquellos discípulos, ciegos ante lo esencial? Pero aquella noche todavía no había terminado. Horas después, mientras Jesús agonizaba en la cruz, algo apareció sobre el Gólgota. Jasón y Eliseo lo vieron, y Caballo de Troya cuenta que era realmente. Tienes toda la investigación en el vídeo que aparece ahora en pantalla.